mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso día, aleluya, que Dios nos regala, como siempre suelo decirlo, usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. No nos cansamos de declarar esta verdad. El Salmo 92 dice que debemos anunciar todos los días su misericordia, y lo dice: cada mañana anuncia la misericordia y cada noche anuncia la fidelidad. Así que mientras haya mañana, nosotros anunciaremos la misericordia, y mientras exista noche, anunciaremos la fidelidad. Papito lindo, te damos muchas gracias por esta verdad. Gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas a orar, nos dices de qué manera hacerlo, y más cuando entendemos que tu plan divino, el que has establecido desde antes de la fundación del mundo, que habla acerca de nuestro destino profético, sigue vigente. Gracias por abrir nuestra mente, por ayudarnos a entender esta verdad tan profunda. Oro y clamo en esta hora, Padre amado, para que esta palabra que es predicada no solo toque los corazones de cada uno de nosotros, sino que seamos encaminados a tu propósito eterno. Clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy, pero que requete seguro que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, estamos estudiando un tema extraordinario. Pensé que me faltaban 2 estudios más, pero es que, perdóneme si puede sonar un poco repetitivo algunas cosas que digo, no voy a poner palabras que realmente, para no darle derecho legal al enemigo, pero es que esto es una palabra que vale la pena masticar detenidamente, si se me permite usar este término, porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, y la palabra que no es obedecida, porque de pronto hay personas que dicen: pero pastor, ¿no le parece a usted que ya lleva muchos días hablando de lo mismo? Ya el estudio se hace muy largo. Ya va en el estudio número 11, entonces ¿hasta cuándo? Pensemos imaginariamente que pueda alguien pensar así. Entonces yo le preguntaría a esa persona: de las 11 enseñanzas o 10 enseñanzas, ¿cuántas has obedecido? ¿Has puesto en práctica lo que se te ha enseñado? Bueno, la verdad, pastor, es que, entonces si no has puesto en práctica ningún principio que se te ha enseñado, entonces tú no necesitas 10, tú necesitas 50,000, 30,000 y 40,000, hasta que apliques la palabra de nuestro Dios. Entonces es muy importante entender que lo que se aprende es para poner en práctica, porque si no lo escuchamos y no pasa de ser entonces de pronto un mensaje motivacional, lo cual les he dicho que yo no soy un motivador. Yo soy un predicador que predico la palabra del Señor, y la palabra tiene que producir cambio. Entonces no es lo mismo ser un motivador donde le digo o que usted escucha lo que usted quiere escuchar y ya, en ese día pasó muy motivadito. No, esto es para ponerlo en práctica. Por ejemplo, si tú me dices: pastor, yo estoy viviendo un tiempo de crisis y a veces siento, pastor, que es que no sé qué hacer, pues Dios nos está hablando de la provisión de Dios en los tiempos de crisis. Es exactamente. Entonces, si algún mensaje tiene que ser entendido y prestar demasiada atención, eres tú que estás viviendo en crisis, porque Dios está dando una palabra muy puntual y te lo estoy mostrando bíblicamente. Ahora, cuando hablamos de provisión, entiéndase que a veces cuando se habla de prosperidad y términos como prosperidad o provisión, la gente piensa que siempre se refiere a dinero. No, a veces no necesariamente es dinero, porque es que la provisión de Dios abarca muchos aspectos de nuestra vida,
y que cuando se está de pronto en crisis matrimonial, se necesita la provisión de Dios, claro, se necesita un consejo, se necesita una intervención, se necesita una palabra muy puntual para poder salir de las crisis. De pronto alguien que dice, estoy en una situación empresarial, no sé qué hacer, estoy que no sé qué decisión tomar. O sea, ¿qué necesita esa persona? Y una provisión de sabiduría sobrenatural de una manera inimaginable. Entonces es importante entender que la palabra de Dios tiene para todo. Es que, ay, a ver cómo hago. Es que no, yo esta persona no me la trago. Estoy sintiendo como una rabiecita. Yo no sé, ¿qué provisión necesitas ahí? ¿Necesitas $1,000? ¿Necesitas $500? No, yo no necesito plata aquí. Necesito sacar esto que está en mi corazón, que me está consumiendo, porque estoy en esa crisis. Entonces te das cuenta que la palabra tiene la respuesta para todo. Pero obviamente tomamos historias basadas registradas en la palabra, que tienen principios extraordinarios. Entonces estamos estudiando, mis amados hermanos, dimos 2 ejemplos poderosos de 2 situaciones diferentes. Mira que habían 2 mujeres y no necesitaban plata. No necesitaban plata, necesitaba ser la intervención de Dios, la provisión de Dios para que su hija fuera liberada, porque su hija estaba endemoniada. Ese era un problema que tenía con una hija. La otra fue la mujer de flujo de sangre. Ella tampoco necesitaba dinero, de hecho ya se lo había gastado todo tratando de buscar la sanidad. Entonces necesitaba la provisión sanadora de Dios para experimentar la sanidad en su cuerpo. Pero ambas aplicaron lo que yo le estoy enseñando, el principio de la fe. Porque si no desarrollas fe, te lo mostré bíblicamente, es imposible agradar a Dios. Porque si tú en oración le dices, ay Señor, dime qué hago, por favor dime qué hago, lo que tú me digas, yo lo hago, Señor. Es si no, yo quiero estar segura, quiero estar seguro de que me digas qué tengo que hacer y yo lo hago. Pues a Dios te está diciendo, necesitas crecer en fe, desarrollar la poca fe que tienes, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra una y otra vez. No importa cuántos estudios, 15, 20, 30, 40, 50,000, no importa cuántos estudios se den, no importa cuánto tengas que escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír. Romanos 10:17 lo dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces es necesario una y otra vez, y aplicar los principios que esta mujer hizo. Te los expliqué perfectamente, y perdóneme si suena como muy un poquitico, cuando uso el término perfectamente, como si en mí fuera la perfección de lo que explico. No, pero cuando quise usar el término perfectamente, es muy diciente, diríamos así, muy diciente, muy claro, porque la palabra es extremadamente clara. Entonces, Marcos capítulo 5, del versículo 25 al 34, ayer terminamos con las últimas palabras que Jesús le dijo a esta mujer que llevaba 12 años sufriendo. Repito el versículo 34, Marcos 5:34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de aquel azote. Así que, entendiendo perfectamente el principio que Dios nos enseña a través de estas historias, de que Dios siempre pide un acto de fe para bendecir después, te voy a mostrar otras historias. Te voy a mostrar otros ejemplos de que Dios, si haces un recorrido por la Escritura, hay muchas cosas que Jesús hizo, palabras que dijo, que Jesús no es como nosotros, que habla por hablar. No. Hay enseñanzas muy profundas. Y tenemos la experiencia de los 10 leprosos. La Biblia lo registra en Lucas capítulo 17. Dice, versículo 11 en adelante. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Note el detalle que da. O sea, Jesús viene recorriendo ciudades, territorios. Con solo saber esa información, ¿de qué nos habla esto? Nos habla que el desplazamiento de Jesús de diferentes territorios, va a Jerusalén, va a Samaria, va a Galilea,
porque en cada ciudad, en cada territorio, es como decir en aquel país, en aquel barrio, en aquella ciudad, siempre hay necesitados que necesitan, valga la redundancia, la intervención de Dios. Entonces por eso Jesús mandó que recorriéramos, que fuéramos por todo el mundo y predicáramos el evangelio, hiciéramos discípulos. Aquí la Biblia registra Samaria, aquí la Biblia registra Jerusalén, aquí la Biblia registra Galilea, así como lo estamos haciendo. Estos devocionales, por misericordia del mundo, están llegando al mundo. Nos llaman de Italia, de España, de Brasil, de parte de Europa, aún desde Israel, desde Dubái, desde República Dominicana, Centroamérica. Esto está recorriendo literalmente muchas naciones y muchos territorios, provincias, aldeas de Puerto Rico, de la isla de Venezuela, de la isla de Cuba, de Venezuela, de diferentes lugares así. ¿Por qué? Porque la palabra, así como recorría Samaria, recorría Jerusalén, recorría Galilea, porque en cada ciudad se necesita la intervención de Dios. Entonces, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos. Entiéndase esto. Cuando la Biblia dice 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Esta información, ¿qué nos da? Que los leprosos era una enfermedad como la vivimos en este tiempo, como fue la pandemia. Las personas tenían que ser aisladas. Personas, si usted lo vivió, yo tengo 4 hijos y mi esposa 5 y las esposas de mis hijos, entonces la familia es grandecita. Todos nos enfermamos con ese COVID. Entonces yo no podía abrazar a mis hijos, no podía ver a mis hijos, o al menos a la distancia. Entonces eso es un ambiente doloroso. No puedo abrazarle, no quiero contaminarlo, no quiero enfermarlo. Y vivimos esto para que nos pongamos, porque no es lo mismo leer una historia así sin haber vivido ciertas cosas. Entonces, ¿cómo la vivimos? Usted va a entender lo que es ver 10 leprosos aislados de su familia, de sus hijos, por allá alejados completamente fuera del campamento, como personas contaminadas que podían anhelando un abrazo de sus hijos, anhelando un abrazo de su esposa, anhelando tan siquiera un te amo, y no podían hacerlo porque por ley tenían que estar distantes. Entonces, desde lejos, dice la Biblia, verso 13, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, como lo hicimos muchos en la pandemia. Ay, yo te prometo, si tú me sanas, si tú me liberas, si me quitas esta poca respiración, yo te juro que te voy a servir, que te voy a amar, que me voy a consagrar, porque así somos los seres humanos. Cuando estamos bajo la presión de alguna enfermedad, de alguna crisis, nos faltan las promesas. Allí habían cánticos, la gente salía por las calles, había sensibilidad, pero ahora que ya se acabó la pandemia, ahora que ya no hay máscaras, ¿será que tenemos la misma sensibilidad? ¿Será que sigues abrazando a tus hijos como el anhelo que tenías antes? ¿O simplemente, como ya se nos quitó la presión de la enfermedad, se nos olvidó las promesas que hicimos? Entonces te das cuenta que Dios muchas veces permite cosas para desarrollar en nosotros fe, desarrollar un carácter que nos haga más cercanos a Él y entendamos que separados de Él nada podemos hacer. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.